Buenas, mi nombre es María Alejandra Herrera Barrientos, yo soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a hablar sobre la mononucleosis infecciosa. En el cronograma, entonces, vamos a tocar rápidamente la definición, hablar un poco sobre las generalidades de la patología, las causas, datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas, mencionar un poquito las complicaciones, aunque vamos a ver que no son tan frecuentes. Para que todo quede más claro, vamos a ver un pequeño video. Vamos a tocar los diagnósticos diferenciales, laboratorios, un poquito de las patologías asociadas a este virus, el manejo, y les traigo al final un estudio que se hizo en el Hospital Nacional de Niños y unos casos clínicos que me parecieron bastante interesantes. Entonces, vamos a definir qué es el síndrome mononucleósico o qué es la mononucleosis. Entonces, es un síndrome clínico que causa una enfermedad sistémica y es producida en el 90% de las ocasiones por el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es miembro de la familia Herpes viridae y la mononucleosis va a ser el resultado de la primoinfección por este virus. La transmisión se va a hacer de persona a persona y va a ser por contacto con la saliva o fomites infectados y por lo cual se le denomina la enfermedad del beso. En las generalidades vamos a ver que puede afectar a cualquier individuo sin importar la edad, pero va a ser principalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esto va a depender de los lugares porque existen algunos países que tienen más incidencia en adultos jóvenes y existen otros donde es más en niñez y adolescencia, pero generalmente la literatura dice adolescencia de 10 a 19 años. Usualmente va a dar un cuadro clínico muy similar al resfrío común, casi siempre van a ser manifestaciones muy leves, entonces vamos a ver que es una enfermedad que se puede infradiagnosticar muy fácilmente. El humano va a ser el único reservorio y el riesgo de transmisión perinatal es muy bajo, por lo cual no se recomienda hacer serología en pacientes, no se recomienda hacer tamizaje en pacientes embarazadas. Pero sí se han visto en productos de abortos de madres que cursaron con un citomegalovirus durante el embarazo que existen relación con malformaciones placentarias y también con miocarditis. Pero es muy bajo el riesgo. El virus va a tener una capacidad de latencia. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la imagen superior derecha. Recordemos al anillo de Waldeyer. Entonces el virus va a entrar, ¿verdad? Va a entrar en contacto en cavidad oral. Y el virus tiene un tropismo por linfocitos B, por células del epitelio de la cavidad oral. También se han encontrado, como lo dice ahí, existencia del virus en secreciones genitales y es porque el virus también tiene un tropismo por células del epitelio cervical uterino. Entonces, este virus tiene como ciertas células a las que él les gusta. Entonces, este virus lo que va a hacer es que va a combinarse y va a meterse en el genoma y va a permanecer ahí de por vida. Cuando son niños menores de 5 años, vamos a tener la característica de que la infección puede ser asintomática o va a tener unas manifestaciones mínimas. Un poquito de los datos epidemiológicos, vamos a ver que el 90% de los adultos han sufrido una infección por el virus del Epstein-Barr y ya quedan como portadores. El 90% de los individuos asintomáticos seropositivos se ha documentado que logran excretar el virus por las secreciones orofaringeas. Y esto es lo que se les estaba diciendo, que los países con altos estándares de higiene, la transmisión se retrasa. Entonces no se da en niños, que de hecho no es tan frecuente en niños, no se da en adolescentes, se da hasta los adultos jóvenes. Esto es lo que les decía, datos recolectados por más de 30 años demuestran que hay una mayor incidencia en personas de 10 a 19 años. Pero aquí hay algo muy importante, que es porque en menores de 10 o 5 años, dependiendo de la literatura, cursan con una infección leve o asintomáticos y por ende son infradiagnosticados. Entonces, en realidad no sabemos si es que de verdad nos está presentando en niños o es que como es unas manifestaciones tan leves, no la pensamos, no tamizamos y no la diagnosticamos. En la etiología, el 90% virus del Epstein-Barr, ¿verdad? Esa va a ser nuestra causa más frecuente, pero también pueden existir otras causas. Está, por ejemplo, el citomegalovirus, que es el segundo en el que tenemos que pensar. Puede ser también las enfermedades exantemáticas, sarampión, varicela, rubiola.
puede ser también toxoplasma o el virus del VIH. De acuerdo, entonces ya vamos a entrar en manifestaciones clínicas, signos y síntomas. ¿Cuál va a ser la triada clásica de esta enfermedad? Entonces va a ser fiebre, que usualmente no es una fiebre muy alta, y usualmente se va a hacer durante las primeras 2 semanas, pero puede llegar hasta el mes del que el paciente puede estar con fiebre. Vamos a tener también la faringitis, que puede ser purulenta o no purulenta. Ojalá los pacientes llegaran con esta imagen, ¿verdad? Ojalá los pacientes llegaran con esta clínica, pero como dije, no siempre va a ser tan característico, porque nosotros vemos esa imagen y decimos, bueno, o es una mononucleosis o es una faringitis estreptocóxica, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar más adelante. Pero puede ser nada más que tenga eritema y que nada más esté ahí un poquito inflamado y no tengamos los exudados. Digamos, no es que siempre tenemos que tener los exudados, pero, pero sí es bastante característico que el paciente venga. Y también podemos tener adenopatías, que casi siempre van a ser adenopatías posteriores. Esa es como la localización que más les gusta el virus, cervicales posteriores. ¿Cuáles? Pueden ser occipitales, pueden ser retroauriculares. También podría presentarse anteriores, pero no es como la que más le gusta. Y también podrían ser axilares, inguinales o generalizadas, pero casi siempre los vamos a encontrar adenopatías cervicales posteriores en este virus. Algunos otros síntomas, se habla de la esplenomegalia en la 3ª, 4ª semana, de hecho también se habla de la rotura de vaso, pero es una de las complicaciones muy poco frecuentes, pero se habla de ella. Bueno, el paciente va a tener malestar general, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, también puede haber hepatomegalia y por ende la ictericia. Algo también característico es que puede tener un exantema que va a ser una erupción cutánea maculopapular, pero esto va a ser solo en el 5% de los casos. Ahora, esto cambia si confundimos una mononucleosis con una faringitis estreptocóxica y le mandamos al paciente ampicilina o amoxicilina. En este caso, entonces, el exantema va a aparecer como una reacción adversa al antibiótico y va a aparecer en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, recordémoslo siempre, paciente que le recetamos tal vez amoxicilina, pensamos que era por estreptococo y nos llega después con este exantema, hay que retirarlo porque muy probablemente era una mononucleosis. Obviamente hay que hacer exámenes y todo para poder hacer el diagnóstico confirmatorio, pero muy probablemente fue que fallamos en esa parte. Los laboratorios, vamos a encontrar que es un paciente que va a tener una leucocitosis, que va a tener una linfocitosis. También se menciona que más del 10% en estos pacientes tienen tienen linfocitos atípicos. También podríamos encontrar neutropenia y trombocitopenia, pero esto va a ser más frecuente en el primer mes. Y algo que sí se ve bastante es que las pruebas de función hepática van a estar alteradas en el más del 90%. Y aquí vamos a tener las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la LDH como las que más se alteran. ¿Cuáles son algunas complicaciones? Bueno, aquí vemos anormalidades en la función hepática de un 80 a un 90%. Vemos en los trastornos hematológicos, trombocitopenia, anemia hemolítica, neutropenia o hemorragia secundaria a úlcera en una mucosa. Vemos ahí, no la marqué, pero está la ruptura esplénica o infarto esplénico, se menciona, pero no es frecuente. También se puede tener una infección secundaria que empezó con una mononucleosis y después se sobreinfectó y dio una faringitis estreptocóxica. Ahí eso también puede pasar, o una sepsis por neutropenia. Y en el otro cuadrito, en la mano derecha, abajo, vemos que se menciona el rash inducido por ampicilina. Eso es una complicación también. Ok, vamos a ver el video para que entonces nos quede un poco más claro la transmisión, el periodo de incubación, cómo son los síntomas. Entonces, vamos a tener la entrada del virus, ¿verdad? Va a entrar al epitelio oral y va a empezar entonces la incubación por 4 semanas. Esto va a ser denominado la viremia primaria.
Después de esto vamos a empezar con una fase prodrómica que van a ser más o menos unos 7 días en donde el paciente se va a mostrar con fatiga, mialgias, malestar, cefalea. Y después de esto, gracias a todo esto puede haber una disminución en la inmunidad y el paciente puede ser más propenso a infecciones secundarias. Después de esto va a empezar la viremia secundaria. Aquí ya tenemos todos los síntomas, usualmente duran de 2 a 3 semanas, entonces el paciente va a venir con fiebre, se puede presentar con la faringitis, puede venir también con las adenopatías, que recordemos que son posteriores, recordemos la reacción adversa a la ampicilina o a la amoxicilina, en donde el paciente va a empezar entonces con el exantema maculopapular, como vemos en la imagen. También recordemos la hepatosplenomegalia, entonces el paciente va a tener ictericia, edema, hipoglicemia, desnutrición, pérdida de peso, los trastornos hematológicos y complicaciones poco frecuentes como la pericarditis o también la meningoencefalitis. Y también se han reportado casos de orquiepididimitis porque recordemos que es una enfermedad sistémica. De acuerdo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico confirmatorio se tiene que hacer por serología y se habla de que la detección de IgM por el antígeno de la cápside viral, por sus siglas en inglés, va a ser el más sensible y específico. También se menciona otro examen, pero me parece que está en desuso ya, que son los anticuerpos heterófilos, o tal vez no están en desuso en algunos países, pero no es una prueba que la vamos a usar en niños, porque como vemos ahí, es ausente en los niños, o va a ser negativo en menos de 5 años, o en pacientes que no tienen una clínica característica de mononucleosis. Entonces, por los falsos positivos es una prueba que no la vamos a usar. El diagnóstico confirmatorio debe ser por serología. Y vamos a ver que son, en la fase en la que son más, donde nos pueden dar un resultado fiable es durante la tercera semana. Vamos a ver un gráfico más adelante. ¿Y qué pasa con un cultivo? Bueno, sí es posible hacer un cultivo en el 80 al 90% de los pacientes que tienen una mononucleosis aguda, pero puede dar falsos positivos porque también se puede cultivar en personas sanas que son portadores y que no lo están padeciendo en este momento, además de que es largo y costoso y por ende no se recomienda. Entonces, este es el gráfico que les estaba mencionando. Vemos que los anticuerpos heterófilos, donde nos van a ser más fiables, nos van a dar un resultado más confiable, va a ser durante la tercera semana, que es donde va a tener el pico. Y la IgM y la IgG sí empiezan a darnos resultados positivos desde casi que el inicio de los síntomas, ¿verdad? Ok, diagnósticos diferenciales. Entonces, tenemos un paciente con un síndrome mononucleósido, fiebre, odinofagia y adenopatías. Entonces, tenemos que pensar, ok, puede ser una mononucleosis, sí, por Epstein-Barr también, pero puede ser por citomegalovirus, podemos pensar en toxoplasma, hepatitis virales o también recordar los linfomas en el tema de las adenopatías. Y cuando tenemos adenopatías, también recordar preguntar si el paciente está tomando alguna medicación. La literatura nos menciona mucho la fenitoína que nos podría hacer linfoadenopatías. Entonces, siempre preguntar en esa parte porque también existen fármacos que nos pueden dar una clínica similar. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial en un niño que viene con adenopatías? Porque las adenopatías palpables son un motivo de consulta bastante frecuente. Por dicha, generalmente van a ser secundarias a un proceso inflamatorio benigno y la causa más frecuente va a ser una hiperplasia reactiva del tejido linfático asociado a un proceso inflamatorio local o sistémico. Y la localización cervical va a ser la más frecuente. Pero entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Entonces, cuando son adenopatías cervicales anteriores, más que todo se va a relacionar con infecciones orofaringeas, también se menciona toxoplasma, acá está el virus del Epstein-Barr, pero recordemos que no es lo más frecuente, o también podría ser una tuberculosis. En las posteriores vemos que casi siempre son benignas por cuadros virales y aquí es donde ya tenemos el virus del Epstein-Barr, ¿verdad? Casi siempre son posteriores. Las supraclaviculares, cuando nos llega un niño con adenopatías supraclaviculares, tenemos que tener mucho cuidado porque se asocia una malignidad hasta en un 75% de las veces.
Cuando son epitroncleares, son patológicas, se asocia a enfermedad de Hodgkin, se asocia a la enfermedad de arañazo de gato y también a brucelosis, o también podrían ser adenopatías generalizadas que también en este virus se pueden presentar. Entonces aquí nada más les dejo este cuadrito con todo lo ya mencionado. Vemos todas las causas de adenopatía, la faringitis, la enfermedad por arañazo de gato, las exantemáticas, linfomas, reacciones a drogas. Vean que ahí está la fenitoína, la enfermedad de Kawasaki y obviamente el virus del Epstein-Barr. Rápidamente se han asociado a patologías, se han asociado a este virus algunas enfermedades como lo que son el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, el carcinoma nasofaringio, enfermedades linfoproliferativas y también lo que vemos en la imagen a mano derecha es una leucoplasia oral vellosa. Esto va a ser una placa blanquecina que lo podemos encontrar en la lengua, lo podemos encontrar en encías o en las mejillas de los pacientes. Y esto va a ser una enfermedad benigna, pero sí se ha asociado a que los pacientes que tienen esta lesión son más propensos a desarrollar cáncer bucal. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. Una de las causas es el virus del Epstein-Barr, pero también existen otras, como por ejemplo pacientes que tienen irritantes constantes, como por ejemplo el fumado, también la podemos encontrar por eso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, la mononucleosis usualmente va a resolver de manera espontánea en un periodo de 3 a 4 semanas. No va a existir una terapia específica indicada. Se ha visto que la ciclovir sí inhibe la replicación del virus y va a reducir la diseminación viral, pero en realidad no va a tener efecto en los síntomas, entonces no se recomienda. Y los corticosteroides se van a dejar únicamente para pacientes que están teniendo complicaciones severas. Entonces, en medidas no farmacológicas, bueno, obviamente la hidratación del paciente, ¿verdad? Ver cómo está, educar a la mamá cómo es una hidratación correcta, no recomendar marcas como Gatorade o ese tipo, ¿verdad? Mejor sopitas de pollo caseras y ese tipo de cosas, ¿verdad? Educar a los padres en eso. El paciente tiene que tener reposo, se habla también de que tienen que evitar el deporte por un mínimo de 3 semanas por el riesgo de la ruptura de vaso. Y también educar en signos de alarma. Si vemos que el paciente no mejora, si está teniendo una fiebre que está refractaria al tratamiento, si el paciente empeora en el estado general, si ve que no está queriendo alimentarse o no está queriendo hidratarse, entonces mejor volver a consultar. Y en las medidas farmacológicas, bueno, control del dolor con analgésicos o AINES, hacer uso de un antiséptico bucal, vamos a ver más adelante uno. Los antibióticos los vamos a dejar únicamente por sobreinfección. Los corticosteroides para complicaciones y las inmunoglobulinas se usan en casos de trombocitopenia severa. Pero eso es más que todo un manejo más de especialista, digamos. Los medicamentos, entonces, pueden ser acetaminofén o ibuprofeno. Ahí tenemos las dosis, acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 6 horas o ibuprofeno 10 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. Antiséptico bucal, este que está aquí es el clorexil, este tiene gluconato de clorexidina, por lo cual es bastante bueno en las infecciones de cavidad oral. Es un enjuague medicado, no es un enjuague que se puede usar de por vida. Y se tiene que utilizar únicamente en niños que no se traguen el enjuague y que tengan ya la capacidad de escupirlo. Después de esto pueden usar, después de que pase el cuadro viral, pueden usar cualquier otro enjuague más común, pero este es medicado y es bastante bueno para las infecciones de cavidad oral. Y la penicilina es el antibiótico de elección si existe sobreinfección bacteriana. Prevención. Entonces, se están haciendo estudios porque como es un virus que tiene una capacidad de latencia y que permanece en nosotros toda la vida, se ve que podría ser beneficiosa en algunos grupos de pacientes que son seronegativos, pero no existe vacuna hasta el momento. Algunos pacientes que podrían beneficiarse serían pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades linfoproliferativas que tienen trasplante de médula o lugares de mucha incidencia como el linfoma de Burkitt o el carcinoma nasofaringio o adolescentes y adultos en riesgo de contraer mononucleosis infecciosa. También estaba leyendo de un artículo que están haciendo relación entre el virus del Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, pero todavía no ha salido vacuna.
Este es el estudio del Hospital Nacional de Niños, entonces es un estudio que se hizo desde el 3 de febrero de 1995 hasta el 6 de agosto del 2002. Entonces, todos los pacientes que fueron hospitalizados, que se atendieron también en consulta externa, en emergencias o en emergencias quirúrgicas, que tenían una edad media entre 5 y los 7 años. El 58% de estos pacientes mostraron un anticuerpo positivo contra el Epstein-Barr Nuclear Antigen. Y vamos a ver entonces que cuando son pacientes que tienen una infección activa, casi siempre cuando es el Viral Capsid Antigen, puede ser positivo cuando es IgG e IgM. Ese va a ser el más sensible y específico. Entonces ese va a ser como el que siempre va a estar positivo en una infección activa. El IgM del Epstein-Barr Nuclear Antigen también casi siempre va a estar positivo. IgG, dependiendo de cuándo se hagan del Epstein-Barr Nuclear Antigen, y del early antigen también puede estar positivo o no, dependiendo de cuándo se haga, porque vamos a ver que existen fechas en donde algunos nos pueden dar resultados más confiables que otros. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos va a concluir este artículo? Este artículo nos dice que de todos los niños que se atendieron, 1 de cada 4 niños tenía una infección activa en ese momento y que el 49.4% nos dieron datos de que tenían una infección pasada. Esto es muy interesante porque entonces nos está diciendo que la primoinfección se está dando en edades menores a las que nos dice la literatura. Recordemos que la literatura nos dice que entre 10 y 19 años es la edad más frecuente, pero casi la mitad de los pacientes nos están diciendo que ya se habían contagiado antes. Y eso, la edad media del estudio fue de 5 a 7 años. Entonces eso nos dice, de acuerdo, ¿es de verdad que no se está presentando o es que no la estamos pensando, no le estamos tamizando a estos pacientes y no nos estamos dando cuenta de que verdaderamente lo que tenían era una mononucleosis? Entonces vemos que no es tan infrecuente en niños. Y también no se encontró ninguna diferencia en sexo, se da por igual entre hombres y mujeres. Entonces, estas son las características temporales de los anticuerpos específicos. Vemos que cuando es el VCA, IgM y IgG, el inicio va a ser precozmente en la fase aguda, y si vemos a mano derecha la frecuencia, vemos que van a estar en el 100% de los pacientes. Entonces, ese va a ser el más seguro. También está el Early Antigen, que ese va a tener un inicio entre las 3 a unas 4 semanas, ya por ahí del mes podríamos utilizar ese. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Ok. Y después tenemos el Epstein-Barr Nuclear Antigen, que va a ser por ahí de las 6 a 12 semanas. Entonces ya vamos a entrar en los casos clínicos. Entonces, como caso número 1, vamos a tener una niña de 14 años que acude al servicio de urgencias hospitalarias por clínica en domicilio de fiebre, odinofagia, astenia y cefalea. Previamente ella había acudido a su centro de salud hace 5 días por fiebre y odinofagia y le pautaron tratamiento antibiótico, antipiréticos y antiinflamatorios, pero la madre no notaba ninguna mejoría. No presenta náuseas ni vómitos, pero la madre comenta que no ha querido comer prácticamente en las últimas 24 horas a causa de la odinofagia y ha empezado con dolor abdominal que antes la paciente no tenía. El tratamiento actual entonces se estaba tomando era ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas y enjuague bucal después de cada comida. Vemos que la paciente ingresa con una tensión arterial de 110/60, frecuencia cardíaca 115, la saturación 95, la temperatura 38.5, vemos que es una fiebre que no es muy alta y el peso es de 55 kilos. A la exploración física, la paciente tenía adenopatías cervicales, no nos especifican cuáles. También tenía faringitis con unas placas blancas en ambas amígdalas. En abdomen era un abdomen blando depresible, pero que era doloroso la palpación en el hipocondrio izquierdo y se documenta esplenomegalia. A esta paciente, esto fue durante la pandemia, entonces a esta paciente se le hizo PCR COVID, la cual salió negativo, y se le hizo estudios por Epstein-Barr, se le hizo una IgM que salió positiva. Entonces esta paciente lo que tenía era una mononucleosis. Este es el caso número 2, no es una paciente pediátrica,
bueno, dependiendo, en algunos lugares sí podría clasificarse como paciente pediátrica, pero por lo menos en Costa Rica no, pero lo que me llama la atención es la reacción que tuvo esta paciente. Entonces, es una mujer de 17 años que presenta de manera brusca estas lesiones tras recibir la segunda dosis de amoxicilina vía oral. Refiere que fue pautada por su médico de cabecera tras presentar desde hace una semana un cuadro de fiebre, odinofagia intensa y malestar general. No refiere disnea. La odinofagia no ha mejorado y no ha presentado de nuevo fiebre, pero continúa con el malestar y con la astemia. A la exploración presenta lesiones cutáneas junto con adenopatías cervicales dolorosas, mínimo eritema y un exudado faringoamigdalar. Entonces, esta paciente llega a la consulta y se presenta con todas estas lesiones. Entonces, vemos que es un exantema maculopapuloso eritematoso que también puede como ir tirando más a violáceo y va a ser diseminado, pero tiene una tendencia a confluir sobre todo en el tronco. El tratamiento en estos pacientes es retirar la amoxicilina o el antibiótico con el que esté y continuar con un tratamiento sintomático, antipiréticos, analgésicos y reposo. En pacientes que tienen mucha sintomatología, entonces se podría utilizar el uso de antihistamínicos si tienen mucho prurito. En las conclusiones, bueno, que va a ser por el virus del Epstein-Barr, que el 90% de los adultos han sufrido la infección y son portadores, que vemos que puede ser una enfermedad infradiagnosticada en niños. Recordemos la tríada clásica, fiebre, adenopatías, faringitis, odinofagia, ¿verdad? Recordemos la reacción de exantema por uso de amoxicilina o ampicilina, que el diagnóstico va a ser por serología, el tratamiento va a ser sintomático en la gran mayoría de los casos y los corticoides se van a dejar para casos severos. Esta sería mi bibliografía. Y listo, muchas gracias.